Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a, ¿sabes qué? A convertir completamente en vapor unos 5.000 kilos de agua que están a 17 grados de temperatura. Fíjate que el sistema va a tener tipo caldera, ¿no? Una presión de 9 kilogramos por centímetro cuadrado. El poder, la potencia calórica de la que vamos a disponer es de 9.300 kilocalorías por metro cúbico. Vamos a ver si podemos sacar cuántos metros cúbicos hacen falta para convertir toda esta masa líquida sencillamente en vapor. Bueno, a ver, hay un dato muy importante que tenés que tener en cuenta. Hay dos tipos de calor. El calor sensible, que es la energía utilizada para el aumento de la energía cinética de las moléculas, o sea, destinado exclusivamente a aumentar la temperatura, y ese es el calor sensible. Y luego el calor latente, que es el calor, la forma de energía utilizada para el cambio de estado. El cambio de estado, cuando pasamos de líquido a gaseoso, se produce siempre a temperatura constante. Y vos decís, ¿y a qué temperatura? Bueno, a la temperatura de ebullición, que también llamamos temperatura de saturación. Bueno, porque vos estás recontra acostumbrado a decir, bueno, el agua hierve a 100 grados de temperatura. Sí, eso es cierto, pero a una atmósfera de presión, es a la presión atmosférica. Si el sistema se encuentra a una presión distinta, ¿sabés qué tenés que tener vos? Y te lo pongo en el video, si vos te fijás al principio para que le hagas captura de pantalla. Tenés que tener una tabla de vapor. Una tabla de vapor que te diga, para cada presión, o para distintos valores de presión, cuáles son las variables que se modifican en el agua. Te cuento. ¿Quién depende de la presión? La temperatura de ebullición depende de la presión. O sea, la temperatura de saturación del agua depende de la presión. El calor latente de vaporización del agua también depende de la presión. O sea, son dos variables que dependen de la presión. Entonces, si vos no tenés una tabla de vapores de agua, es imposible hacer el cálculo. Bueno, vamos a comenzar por lo que no requiere, sí requiere tabla, porque vos, ¿qué pasa? Al agua líquida la tenés que llevar al punto de ebullición, al punto de saturación. Bueno, a ver, entonces vos fijate la tabla, yo ahí te anexé una tabla en el video. Para 9 kilogramos por centímetro cuadrado, la temperatura de ebullición es 174,5 grados. Por tabla, de presión de vapores, yo ingreso con una presión de 9 kilos por centímetro cuadrado, y ahí vas a ver que la temperatura de saturación o temperatura de ebullición, la vas a encontrar con cualquiera de los dos nombres, había dicho 174,5 grados de 174,5 grados centígrados. A esa temperatura ebulliciona el agua. Bueno, entonces, claro, tenemos que llevar el agua de la temperatura inicial a esta temperatura para que comience el proceso de cambio de estado. Bueno, resulta que el calor sensible es calor específico por masa por temperatura final a la que hay que llevar el agua menos temperatura inicial. Bueno, el calor específico del agua es de 1 kilocaloría por cada kilogramo y grado centígrado. Ahora te explico lo que significa, porque tiene su significado. Es 1 kilocaloría por cada kilogramo y grado centígrado. Quiere decir que el agua necesita de 1 kilocaloría para que 1 kilogramo de agua cambie su temperatura a 1 grado. Ese es el significado del calor específico. Lo vamos a multiplicar por la masa, que son de 5.000 kilogramos. ¿Quién es la temperatura final? Bueno, te había dicho que para la presión del sistema, vos buscás en la tabla y encontrás que es 174,5 grados centígrados la temperatura de ebullición del agua, que teníamos a 17 grados antes de comenzar el proceso. Menos 17 grados, y ahí vamos a hacer las cuentas y nos va a dar el resultado del calor sensible necesario para que el agua pase de 17 grados a 174. Acordate que este es el punto de ebullición para esta presión. Eso sale de la tabla de presiones. Bueno, hagamos. 174,5 le resto 17. Bueno, me da lo que me da por 5.000.
y esto me termina dando 700, a ver, vamos a anotarlo bien acá, calor sensible, o calor 1, pongámosle, 787.500, 787.500. Fíjate que los grados centígrados terrestres se cancelan con los grados centígrados del calor específico, igual que kilogramo con kilogramo me queda kilocaloría. Bueno, este es el calor necesario para llevar el agua de la temperatura inicial a la temperatura de ebullición que le corresponde a la presión a la que se va a encontrar el sistema. Ahí sí comienza la saturación, es decir, el aire ya no admite más moléculas de vapor de agua, entonces el aire se satura y comienza, las presiones se igualan y comienza el proceso de cambio de estado, en tanto y en cuanto sigamos aplicando calor. ¿Pero qué calor hay que aplicar? El calor latente. Bueno, el calor latente, vamos a llamarlo Q2, el calor latente es la masa por el calor latente específico. ¿Pero qué pasa? El calor latente específico también depende de la presión. O sea que vos tenés que buscar en la tabla de presiones de vapor para 9 kilogramos por centímetro cuadrado qué valor de calor latente de vaporización tenemos para el agua. Bueno, resulta que el valor, si vos vas a la tabla, te vas a encontrar con, ya te digo, en el video, fíjate que al principio está la tabla, hacerle una captura de pantalla, imprimítela, es de 485,8 kilocalorías por cada kilogramo. Bueno, en este proceso de calor latente no interviene la temperatura, es un proceso isotérmico, que se realiza a temperatura constante. Pero lo importante de esto es que tomes conciencia, porque desde chiquito nos criaron que el agua hierve a los 100 grados. Bueno, gente linda, el agua hierve a los 100 grados, pero a una atmósfera de presión. Cuando el sistema es cerrado y la presión puede ir aumentando a medida que el líquido se va calentando, y bueno, el punto de ebullición va a ir subiendo junto con la presión. Bueno, a ver, la masa son 5.000 kilogramos, y el calor latente, que te vuelvo a repetir, depende también de la presión. Si cambia la presión, cambia el calor latente, así que por eso te digo que usen la tabla, 485,8, y esto es kilocaloría por cada kilogramo. Bueno, hagamos cuentas, son 5.000 multiplicado 485,8, y esto me da un total de, ya te digo, 2.429.000, ahí está. Qué malo que estoy leyendo la calculadora, 2.429.000 kilocalorías. ¿Por qué kilocalorías? Bueno, porque acá kilogramos se cancela con kilogramos. 2.429.000 kilocalorías. Bueno, entonces, ¿qué cantidad de calor es necesaria invertir para que esta masa de 5.000 kilos se convierta íntegramente a su fase gaseosa? Bueno, la suma de los dos calores, o sea que tenemos los 787.500 kilocalorías propias del calor sensible para cambio de temperatura, para llevarlo a la temperatura de ebullición que corresponde a esa presión, más los 2.429.000 kilocalorías que son solamente y exclusivamente para el cambio de estado, esto es a temperatura constante. Esta energía se invierte exclusivamente para la total ruptura de moléculas del puente hidrógeno, de las moléculas de agua, para que se convierta en su fase gaseosa. Bueno, empecemos, a ver, sumemos, para que yo soy lento también con la calculadora, y esto me da 3.216.500 kilocalorías. Te vuelvo a repetir, todo esto cambia si cambia la presión del sistema. Porque de la presión del sistema dependen dos factores. De la presión del sistema depende la temperatura de ebullición y de la presión del sistema depende el calor latente de vaporización. Son los dos valores que dependen de la presión del sistema. Bueno, vamos a ver
si yo tengo una potencia calórica de 9.300 kilocalorías por metro cúbico, claro, yo tengo, fíjate, que abastecer 3.216.500 kilocalorías, ¿no? Bueno, dividido 9.300 kilocalorías, Ricardo, ay Dios, por metro cúbico. Bueno, esto por supuesto que con un rendimiento del 100%, con un aprovechamiento absoluto del sistema, porque si no, también hay que tener en cuenta el rendimiento, habría que, esto es al 100%, bueno, lo divido entonces por 9.300, hacemos la cuenta entonces, son 3.216.500 kilocalorías, 3.216.500, y lo vamos a dividir por las 9.300 kilocalorías por metro cúbico, que es el poder calórico del gas, y esto nos va a dar 345,86 metros cúbicos, por supuesto que a un rendimiento del 100%, que es decir, efectivamente 9.300 kilocalorías sea producida por un metro cúbico de gas, sino también habría que a ese resultado afectarlo por el rendimiento. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las hace llegar al Facebook, al WhatsApp, al Instagram, pero no te quedes con dudas y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.